La Edad Media fue una época donde la supervivencia dependía muchas veces de la piedra, no de la riqueza, no de la diplomacia, sino de muros. Muros tan gruesos que podían detener ejércitos enteros. Muros que separaban la vida de la muerte. En aquellos siglos turbulentos, los castillos no eran palacios románticos como los imaginamos hoy. Eran máquinas de guerra, fortalezas diseñadas con una precisión casi matemática. Cada torre, cada pasillo, cada escalera, todo estaba pensado para un solo objetivo: resistir cuando un ejército aparecía en el horizonte levantando nubes de polvo. Los habitantes de la región corrían hacia esas fortalezas como si fueran refugios sagrados. Las puertas se cerraban, los puentes levadizos se elevaban y comenzaba una prueba brutal de resistencia. Los asedios podían durar meses, veces años. Durante ese tiempo, los atacantes intentaban derribar muros, quemar puertas o cavar túneles bajo las torres. Pero algunas fortalezas eran tan ingeniosamente construidas que ni siquiera los comandantes más brillantes podían derrotarlas. La historia recuerda varios castillos que desafiaron imperios, fortalezas que obligaron a reyes a retirarse, lugares donde un pequeño grupo de soldados logró detener a ejércitos completos. Hoy viajaremos a través de Europa y el Medio Oriente para descubrir algunas de las fortalezas más impresionantes jamás construidas. Castillos que parecían imposibles de conquistar y cuya sola presencia cambiaba el destino de guerras enteras. Uno de los más legendarios se alza sobre una colina en Siria, una fortaleza que durante siglos fue considerada la obra maestra de la arquitectura militar medieval. Su nombre es Krak de los Caballeros. Durante la época de las Cruzadas, esta fortaleza se convirtió en una de las posiciones más estratégicas de todo el Medio Oriente. Controlaba el paso entre la costa mediterránea y el interior del territorio. Todo ejército que quisiera cruzar esa región debía pasar bajo la sombra de sus murallas. Los caballeros hospitalarios transformaron este lugar en una fortaleza casi perfecta. Su mayor secreto era un sistema de doble muralla. La primera muralla rodeaba todo el castillo como un enorme cinturón de piedra, pero detrás de ella existía una segunda muralla mucho más alta y poderosa. Si los atacantes lograban romper la primera defensa, quedaban atrapados entre ambas. Ese espacio se convertía en una trampa mortal. Desde las torres interiores, los defensores podían disparar flechas, lanzar piedras y arrojar aceite hirviendo sobre cualquier enemigo que hubiera entrado. Los soldados atrapados allí no tenían refugio, no tenían protección. Solo podían avanzar hacia la segunda muralla bajo una lluvia constante de proyectiles. Las paredes de esta fortaleza eran extraordinariamente gruesas. En algunas partes su base alcanzaba casi 30 metros de espesor. Eso hacía prácticamente imposible derribarlas con las armas de la época. Incluso las catapultas más poderosas apenas lograban astillar la superficie de la piedra. Pero la verdadera genialidad del castillo no estaba solo en sus muros. Estaba en su capacidad de resistir largos asedios. Los arquitectos diseñaron enormes almacenes subterráneos capaces de guardar alimentos durante muchos años. Sacerdotes y caballeros podían sobrevivir allí sin necesidad de salir. Grano, carne salada, aceite, todo estaba cuidadosamente almacenado. El agua también era abundante. El castillo contaba con un sistema avanzado de recolección de lluvia. Cada gota que caía sobre los tejados era conducida hacia gigantescos depósitos de piedra. Uno de esos depósitos era tan grande que podía recorrerse en una pequeña embarcación. Ese reservorio aseguraba agua para miles de personas y cientos de caballos durante largos periodos de tiempo. Mientras los ejércitos enemigos sufrían sed y enfermedades en sus campamentos, los defensores del castillo vivían relativamente cómodos dentro de sus murallas. Incluso tenían molinos para producir harina y enormes hornos para hornear pan diariamente. Todo eso hacía que el asedio tradicional perdiera efectividad. Los atacantes se agotaban primero. Un episodio histórico demuestra lo intimidante que era esta fortaleza. En el año 1188, el famoso líder musulmán Saladino llegó con su ejército
frente al castillo. Saladino había derrotado a los cruzados en numerosas batallas. Era uno de los comandantes más brillantes de su tiempo. Pero cuando observó las murallas del Crack de los caballeros, comprendió algo. Tomar esa fortaleza significaría sacrificar miles de soldados, quizás incluso su propio ejército. Después de analizar las defensas durante un tiempo, tomó una decisión sorprendente. Ordenó retirarse. Prefirió continuar su campaña en otros territorios antes que enfrentarse a aquel gigante de piedra. Fue uno de los pocos casos en su carrera donde evitó deliberadamente un asedio. Eso demuestra el respeto que inspiraba la fortaleza. Durante más de un siglo, ningún enemigo logró tomar el castillo mediante un ataque directo. Solo cayó finalmente debido a un engaño. Un falso mensaje enviado a los defensores ordenaba rendirse, creyendo que la orden venía de sus superiores. Los caballeros entregaron la fortaleza. No fue la fuerza aún, fue la astucia. Así terminó la historia de uno de los castillos más resistentes jamás construidos. Pero no era el único. En Europa existía otra fortaleza que también parecía invencible. Una ciudad entera, hecha de ladrillo rojo. Un castillo tan grande que incluso hoy sigue siendo el edificio de ladrillo más grande del planeta. Ese castillo es Malbork, construido por los caballeros teutónicos en el norte de Europa. Malbork no era solo una fortaleza, era la capital de toda una orden militar. Su diseño era increíblemente complejo. El castillo estaba dividido en 3 secciones independientes. Cada una tenía sus propios muros, sus propias torres, sus propios almacenes. Si un enemigo conquistaba la primera sección, debía enfrentar otra fortaleza inmediatamente después. Y luego, otra más. Era como pelear 3 guerras seguidas. La estructura completa estaba protegida por fosos profundos y puentes levadizos. Además, las torres permitirían disparar desde múltiples ángulos al mismo tiempo. Cualquier ejército que intentara acercarse quedaba bajo fuego cruzado constante. Malbork demostró su verdadera fuerza después de una de las batallas más importantes de la Edad Media, la batalla de Grunwald. En esa batalla, una coalición formada por Polonia y Lituania derrotó al poderoso ejército teutónico. La victoria fue aplastante. Muchos pensaron que la orden militar desaparecería para siempre, pero los sobrevivientes se refugiaron en su capital, Malbork. Allí, el comandante Heinrich von Plauen organizó una defensa desesperada. Cuando el ejército vencedor llegó frente a las murallas, esperaba una victoria rápida, pero lo que encontró fue un laberinto de murallas gigantescas. La fortaleza resistió durante meses. Las catapultas y los primeros cañones bombardearon constantemente los muros. Sin embargo, el castillo se mantuvo firme, mientras los soldados sitiadores sufrían hambre, enfermedades y conflictos internos. Los defensores resistían dentro de la fortaleza. Finalmente, el enorme ejército atacante se retiró. Malbork había sobrevivido y su reputación de fortaleza invencible creció aún más. Pero incluso estos castillos increíbles no eran los únicos capaces de desafiar imperios. En las costas de Gales, un rey inglés decidió construir algo que cambiaría la historia militar de la región. Una cadena de fortalezas tan poderosa que dominaría todo el territorio. Entre ellas destacaba una joya de la ingeniería medieval, el castillo de Canwy. Y su historia demuestra cómo la ubicación podía ser tan poderosa como los muros.